TGW Radio. TGW abre las puertas al pasado para recordar anécdotas, costumbres y maneras de vivir en Remembranzas. Remembranzas. En estos momentos nos enlazamos con sus más caros recuerdos guardados por mucho tiempo. Los productores de este programa no se hacen responsables de la alteración anímica que experimente por su participación virtual en este espectáculo. Sin embargo, nos unimos en su sentimiento. Nuestros micrófonos en directo hasta el estudio de cristal. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un programa más de Remembranzas. Es para nosotros un gusto presentarles a nuestros invitados especiales que cada día nos traen historias, anécdotas, actividades, todo lo relacionado al arte, la cultura, el deporte, en fin, todo lo que ellos pueden aportar para el engrandecimiento de nuestra patria. Hoy tenemos el gusto de contar con un criminólogo entusiasta de la historia. Y hoy, pues, la historia que nos trae es un poco espeluznante, pero muchos de nuestros radioescuchas se van a remontar a aquella época de 1945 aproximadamente, para quienes supieron, vivieron esta tragedia nacional, por así decirlo. Una historia bastante impactante, pero será nuestro invitado Ricardo Mendoza quien nos contará acerca de ella. Hola Ricardo, ¿cómo está? Bienvenido. En sus manos tiene un libro. Ese va a ser el tema de la historia de hoy. Así es, sobre José María Mikuláš. No sé en qué época sucedió esto, pero yo recuerdo haber escuchado de estas historias y de verdad me daban mucho miedo. Ricky, le puedo llamar así con confianza, ¿verdad? Cuéntenos acerca de Mikuláš. ¿Quién era él? Bueno, remontémonos en los tiempos de 1946, exactamente los meses de enero al mes de abril. Eran los tiempos en que gobernaba el señor presidente Arévalo Bermejo. El mejor de todos los presidentes según la historia. Exactamente, ¿verdad? Que hizo grandes logros por Guatemala, ¿verdad? En esos tiempos nos damos cuenta sobre la pobreza que tenía Guatemala, ¿verdad? Más que todo parecía la ciudad como que fuera un área rural, estaba llena de valles, llena de bosques todavía en esos tiempos, ¿verdad? Que era el lugar propicio para estos dos señores, ¿verdad? Tanto para José María Mikuláš como para Mariano Macu Mikuláš, que era el primo. Estaban los dos, cometían fechorías, ¿verdad? Cometían sus atrocidades en base a violación a los niños. ¡Qué ¿verdad? tremendo! Sí, lo que se dice una parafilia, se dice pedófilos. Perfil criminal de ellos, ¿verdad? Ellos eran unos abusadores de niños, eran de homosexualidad reprimida, ¿verdad? En el grado de que ellos únicamente abusaban de niños, varones. No niñas, no mujercitas. Únicamente niñas, de la edad a 17 años, ¿verdad? Esas eran las edades. Aparte de abusar de ellos, el sadismo que utilizaban en contra de los niños era hasta por medio de la asfixia, que era la herramienta que ellos tomaban para causarles la muerte. Los tomaban como un objeto, porque al terminarlos con la muerte, los dejaban tirados y abandonados en el barranco donde ellos los habían encontrado. El modus operandi que ellos utilizaban para cometer sus fechorías era a base de engaños con los niños. El clásico que tenían era el de los conejos. Les decía, venite para acá, te voy a llevar a una madriguera, ahí hay un montón de conejitos de varios colores, ¿verdad? Entonces la inocencia del niño, llegaban porque querían tener sus mascotas. Los decía, mira, ahí está ese hoyo, ponete a escarbar. Los ponían a escarbar y cuando el niño ya sentía es porque tenían una pita en el cuello, los amarraban de las manos y abusaban sexualmente de ellos. Pero los niños aún estaban vivos al momento del abuso. Al momento del acoso. Es algo que es muy intrínseco entre los perpetradores sexuales, ¿verdad? Que ellos con asfixia hacen que los esfínteres se contraigan para ellos sentir ese placer. Qué tremendo, de veras. Qué traumatizante para estos niños. Entiendo entonces que al momento de estar agonizando prácticamente por asfixia es que ellos aprovechaban. Era en el momento de la eyaculación. Qué horrible. Simultáneamente siendo violados y asesinados. Así es. Muchos niños, bueno, no muchos, en realidad fueron como 4 o 5, que lograron escaparse
¿verdad? Que fueron los que después lo llegaron a identificar a ellos, estando en la penitenciaría. ¡Qué horrible! ¡Qué exposición más tremenda para estas criaturas y qué trauma! ¡Qué impactante! Así es. Todos esos hechos fueron en el año de 1946. A un principio se le estaba atribuyendo todos los crímenes de los infantes al presidente. ¿Por qué motivo? Porque él sufrió un accidente el 18 de diciembre de 1945. Él se encontraba viajando en su automóvil rumbo a Panajachel. El auto se accidentó, dio vuelta y él quedó malo de la columna. Entonces decían de que a él le hacía falta ese líquido de la columna y que todos los niños que aparecían muertos era porque le extraían a ellos el líquido para inyectárselo a él. Presidente. Después la teoría esa, desde luego, ya quedó... Fue desmitificada. Así es. Qué tremendo, de veras, ese movimiento social que se debe haber vivido en esa época, porque era una ciudad pequeña. Más o menos, ¿cuántos habitantes considera usted que habían en ese entonces? Podrían haber sido unos 4 o 5 millones. Nada comparado con la gran cantidad de personas que habitamos ahora en Guatemala. La ventaja, como dice usted, la zozobra en esos tiempos. Gracias a Dios yo tuve la bendición, por así decirlo, ¿verdad? De que esta historia desde pequeño me apasionó. En el sentido de que a uno le metían miedo con que te vas a ir al barranco y por ahí te vas a parecer Mikulash. Por ¿verdad? Supuesto. Entonces yo tuve la ventaja de que la historia esta me empezó a apasionar en primer lugar porque mi papá en ese tiempo era un adolescente. En esas pues estamos edades. Hablando de hace 70 años. Exactamente. Siendo el adolescente me daba su punto de vista de cómo lo vivían, la zozobra, el caos que tenían en esos tiempos al respecto de Mikulash. Ya no salían a barranquear, se mantenían en sus casas. Y por el otro lado me narraba la historia policíaca, detectivesca, mi abuelito, ¿verdad? Que tenía mucho conocimiento en estos temas. Bueno, estamos hablando hoy de Mikulash. Yo tenía entendido que ese era el nombre de nuestro personaje, pero era el apellido tanto de él como de su primo. Así es. Ellos procedían de Chimaltenango, de Patsisí, ¿verdad? En ese tiempo, en el 46, ellos tenían alrededor de 20, 21 años. Por lo tanto, ellos eran de 1921, por ahí. Pero qué sadismo, en realidad, para cometer estos crímenes tan horribles. 4 niños fueron salvados. Exacto. Por alguna razón, no sé si usted nos la va a comentar, para saber en qué falló esta dinámica que ellos tenían. ¿Ellos operaban siempre en el mismo lugar, en el mismo barranco, o era en diferentes lugares? Siempre operaban en barrancos, en lugares solitarios, para evitar que las personas que pasaban por ahí los escucharan y ellos ser aprendidos, ¿verdad? Fueron alrededor de 4 o 5 niños los que lograron huir, y fueron alrededor de 14 a 17 niños los que fallecieron. Estamos hablando de aproximadamente 20 niños. Abusados, alrededor de unos 22 niños, me imagino yo. ¿Operaban en un radio específico perimetral? Muchos de sus crímenes ellos los cometieron en La Palmita. Zona lo que 5. Es todo eso, lo del Tuerto, todo lo que es lo de La Palmita ahorita, de la Barranquilla, donde está el puente de la Barranquilla, el del estadio, para adentro, pero para el dentro del lado suroriente. Otros de sus crímenes en Misco. Ahí anduvieron buscando mucho. 3 crímenes en la antigua Guatemala, en lo que es el Cerro de la Cruz, ya que ellos tenían una cueva ahí donde ellos se escondían. Y, o sea, ellos sentían, en el momento ellos miraban un niño y sentían que el corazón les palpitaba y empezaban a correrlo, a ver cómo hacer para salirle adelante, ¿va? Hay que tomar en cuenta de que un delincuente no es una persona inteligente, es una persona astuta. No hay que confundir la inteligencia con la astucia. Eso es muy cierto. Y son demasiado astutos. Y esta historia es impactante. Invitamos a que usted siga de cerca con nosotros aquí en TGW Radio 107.3, hoy en su programa Remembranzas, recordando esa horrible tragedia que se vivió hace aproximadamente unos 70 años con estos casos de Mikulash. Ya volvemos después de este corte. ¿De qué manera pensaba que fuera una realidad el sueño que ayer tuvimos los dos? ¿De qué manera pensabas quedarte
con mis antojos. Si ante mis ojos te acobardaste, que sepa la gente lo que tú me hiciste. Qué penoso tener que contarles toda mi verdad. He de amarte sobre tantas cosas, así me dijiste. Cada palabra tenía mucha falsedad. Todo el mundo sabía lo que yo te quería y lo que yo te amaba, pero no me dijeron que el amor que me dabas fuera la eternidad. Cuando nos hablaba la felicidad. Todo el mundo sabía lo que yo te quería y lo que yo te amaba, pero no me dijeron que el amor que me dabas fuera la eternidad. Qué vergüenza que sepa la gente lo que tú me hiciste. Te callaste cuando nos hablaba la felicidad. Abrimos un paréntesis en Remembranzas, donde tú eres nuestra historia. Ya volvemos. Estamos presentando Remembranzas, donde tú eres nuestra historia. Continuamos. Estamos de regreso ya en Remembranzas, hoy recordando un crimen. Bueno, son muchos los crímenes, pero recordando estas tragedias que vivió nuestra ciudad y sus alrededores con estos asesinos, con estos violadores llamados Mariano Macú Miculash y José María Miculash Bux, quien hicieron el terror de niños y adolescentes en nuestra querida Guatemala. Hoy contamos con la presencia de Ricardo Mendoza, que es forense y, como él se hace llamar, un apasionado de la historia. Hoy él nos tiene muchas historias que contar acerca de las víctimas que sufrieron los vejámenes de estos asesinos. Ricardo, usted tiene datos de estas personas que lamentablemente pues cayeron en las manos, en las redes de estos hombres que no sé qué podían tener en la mente para cometer estas atrocidades. Así es, Vilma, aquí tengo un listado de los niños que sufrieron los vejámenes de estas personas, ¿verdad? Este listado nunca antes le han dado el mérito que se merece. Este listado lo hizo en una investigación el licenciado Rigoberto Brangasmitia, ¿verdad? Nunca le habían dado el crédito que él se merecía, ¿verdad? En el cual tiene alrededor de unos 14 niños, ¿verdad? Este listado está completamente compaginado y está visto con el listado que fue el que tenía oficialmente con los datos de la Policía Nacional en ese tiempo, ¿verdad? Entonces está corroborado y es el dato exacto. Podríamos empezar con lo que fue el niño Enrique Zactic, de 14 años,
¿verdad? Esto fue el 23 de febrero de 1946. Este caso fue un niño que venía con 2 tareas de leña, 2 cargas de leña sobre 2 mulas. Él salió de San Pedro Zacatepeques con la intención de venirlos a vender acá a la capital y con ese dinero poder ayudar a sus padres. El niño, cuando venía por inmediaciones, un aproximado de Las Majadas, ellos 2 lo interceptaron. Entonces, lo típico, los conejitos, y se lo llevaron para abajo y se quedó José María Mikuláš cuidando las 2 bestias. Se fue Mariano con él. Cuando retornó Mariano, le preguntó que qué había pasado y le dijo de que ya había pasado con el niño, pero que lo había matado. Se le había pasado la mano y lo había matado, pero que no tuviera pena, que iban a conseguir otro. ¡Ay, qué bárbaro! Caminando Con las 2 bestias, porque aparte de ser pedófilos también eran ladrones. ¡Ay, qué horrible! Llegaron a la altura de Majadas y decidieron, estaba un señor y les vendieron a él las 2 cargas de leña. Les dio 2 quetzales por las 2 cargas de leña y 1 quetzal por un poncho que llevaba el niño. Sin saber él que estaba comprando la propiedad de una víctima. Las 2 bestias, ahí es donde viene y le digo yo de que un ladrón no es inteligente, sino que es muy astuto. Las dejaron y que se fueran porque sabían de que si a la hora de vender las bestias ya se iban a dar a conocer más ante la población, ¿verdad? Entonces las bestias regresaron en la noche el camino que tenían que regresar para llegar a su casa, cuando los padres solo miraron llegar las bestias y no miraron al niño. Qué horrible, qué dolor para ellos. Otro caso muy impactante fue el de sobrevivientes, le voy a decir ahorita. Estaba Gregorio Alvarado, ¿verdad? Esto fue el 14 de febrero de 1946. Él se encontraba en el lado donde es Chinautla, alrededor de la Pedrera. Él estaba cuidando 2 bueyes, ¿verdad? Que eran de la propiedad del portero del papá. Cuando le apareció José María Mikuláš, y él solo lo vio venir, el otro vino, lo agredió y abusó sexualmente del niño, ¿verdad? Mas sin embargo el niño llegó a la casa llorando y no se atrevía a contar el vejamen que había sido víctima. La mamá poco a poco logró hacer de que el niño dijera qué le había pasado. Y el niño vino y comentó tal y como sucedió, ¿verdad? Entonces se dieron cuenta de que era un abuso porque los 2 güeyes ahí estaban y el niño estaba bien golpeado, ¿verdad? De eso ahí en el Imparcial sale un artículo, ¿verdad? En la demanda que ellos hicieron ese día a la policía, ¿verdad? Esos datos están ahí guardados en el Imparcial, si el que le guste lo puede ir a buscar, ¿verdad? Este fue un caso que sí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Es el de Juan Ramos, el de la Reformita, ¿verdad? A él lo habían dejado adentro de su casa. Él estaba al cuidado de sus 2 hermanos menores. La puerta estaba cerrada, estaba con candado por lado fuera, ¿verdad? Llegó José María Mikuláš, a lo cual tocó la puerta. Entonces el niño preguntó ¿quién? Entonces él le dijo abrime. Le dijo no, está con candado. Quita la tranca y dame la llave por debajo de la puerta para yo quitar el candado, le dice, ¿verdad? Ay, entonces el niño le dijo de que no podía, de que no había tranca, ¿verdad? Entonces vino José María Mikuláš, le dijo, abrime, yo soy amigo de tu papá, de tu tata. Cuando viene el niño y empezó a gritar, él vino y aventó la puerta, entró, pero cuando estaba al oír los gritos de los niños, unos mozos que estaban por ahí se percataron y salió huyendo. El niño quedó ahí, pero como tenía que hacer las tareas de la casa, como a las 4 horas se dirigió a la tienda y se lo encontró en el camino. Lo estaba esperando. El mismo modus operandi. Lo agarró forzadamente, soga al cuello, manos amarradas, el niño tirado inconsciente, no lo mató. Lo dejó inconsciente. Como a las 2-3 horas regresó a su casa, ultrajado. Ay, no, qué tremendo. No me gustaría estar en los zapatos de esos padres y ver estos vejámenes tan horribles que estaban sufriendo sus hijos. O sea que cronológicamente, viendo todas estas historias, ya llevamos una víctima y 2 sobrevivientes. Sí. Así ¿qué nos tiene más, Ricky? Otro, Guillermo Rolando Castillo.
Esto sucedió por acá, por el puente de la Barranquilla, lo que es la 12 Avenida, en ese tiempo 12 Avenida Sur, ¿verdad? Eso es actualmente el Estadio Mateo Flores. Ahí estaba este niño en los barrancos, andaba ahí sí que pajareando, ¿vale? Y la misma táctica, el mismo modus operandi, saqué conejitos, escarbá y después el niño muerto. A este niño lo reconocieron como hasta los 5 días, porque como aparte de ser pedófilos también eran ladrones. Entonces cuando miraban buenas ropas se las robaban y las iban a vender. Qué horrible. En realidad no salgo yo de mi asombro. Y bueno, es increíble saber que en aquellos tiempos que eran tan sanos, porque cuando hablamos de pajarear, es que los niños salían a los bosques, a los barrancos, como usted menciona, a atrapar pajaritos. Esas eran las diversiones antiguas. Y el momento y el lugar era propicio, porque eran lugares solitarios, lugares escondidos. Si estamos hablando de barrancos, pues abismos donde muy difícil transitan personas y puedan ser escuchados o vistos. Era el lugar que aprovechaban estos pedófilos sin corazón y sin cerebro, porque qué horribles pensamientos pudieron tener. ¿Qué más historias tenemos? La del niño Francisco Juárez Agvix, de 12 años. Esto fue en la localidad de Misco, ¿verdad? Mismo modus operandi. A él sí logró ver a un desconocido, una anciana. Y en base a eso hubo una captura del señor Jacinto Rascón, pero él era totalmente inocente. No tenía nada que ver. No tenía nada que ver. Esto. Hubieron 2 capturas que no estaban relacionadas con el tema, ¿verdad? También le puedo mencionar el caso del niño Óscar Emilio López, ¿verdad? Esto fue en el mismo sitio aproximado, en la misma área geográfica de Majadas, ¿verdad? Esto fue un 15 de marzo. Y soga al cuello, manos amarradas al suelo, ¿verdad? Así fueron alrededor de 17 crímenes los que se tienen contados, porque se estipulaban solo 15, de los cuales él todavía fue a enseñar otros 2 que nadie tenía conocimiento de ellos. Ay. Él los llevó a la hora ¿El mismo Mikuláš? A la hora de la reconstrucción de los hechos. ¿Y cuánto tiempo tenían ellos ya de estar fallecidos? Tenían 2 meses. Ay, Uno encontraron solo que son los huesos. Bueno, las escenas eran pero espeluznantes. Habían unas escenas en que estaban los sopilotes encima devorando las partes de los niños, otros que un sopilote estaba peleando por un ojo de un niño. Esas escenas de los hallazgos eran demasiado fuertes. Y aún a la fecha se nos estremece todavía la piel de escuchar esta tragedia que ocurrió hace más de 70 años. Hoy estamos con Ricardo Mendoza, quien nos está contando esta historia forense del caso de estos primos de apellido Mikuláš, personas atroces realmente para la sociedad. Luego hablaremos de cuál era el perfil de ellos y cuál fue el fin que tuvieron también, porque ya para entonces yo creo que mi querido Radio Escucha que no vivió eso, quisiera tenerlos enfrente y hacerles no sé qué, y aquellas personas que nos escuchan y que sí lo vivieron, recordar esos momentos tan trágicos y tan tristes para la sociedad, porque cuando sucede una tragedia todos nos solidarizamos, pero cuando esta tragedia incluye niños, yo creo que todos nos involucramos, no solo sentimentalmente, sino también anímicamente, porque si llegara a caer uno de estos asesinos en nuestras manos, yo no sé qué pasaría. Vamos a ir a un corte y enseguida regresamos con más remembranzas, en esta ocasión con la historia forense de los primos Mikuláš. Por eso todos
Abrimos un paréntesis en Remembranzas, donde tú eres nuestra historia. Ya volvemos. Estamos presentando Remembranzas, donde tú eres nuestra historia. Continuamos. Gracias por seguir en sintonía de su programa Remembranzas. Hoy, como invitado especial, el criminólogo Ricardo Mendoza, quien nos comenta acerca de esta historia espeluznante de los hermanos Mikulash, asesinos, pedófilos, ladrones, una escoria de la sociedad. Pero veamos qué pasó después de todas estas historias que nos ha comentado de estos pobres niños víctimas de ese sadismo, de esa locura que profesaban estos dos seres, que no sé por qué vinieron a parar a nuestra querida Guatemala, pero que es parte de la historia y es bueno conocerla. Ricardo, ¿qué pasó? ¿Los capturaron? ¿Cómo fue el fin de estos seres? Sí, claro, Vilma, quiero aclarar algo. Todos los datos que yo estoy dando no son datos ficticios, ¿verdad? Son reales. Son reales que este señor José María Mikulash y Mariano Macu rindieron a la policía según sus declaraciones, y también hicieron reconstrucciones de los hechos en esos tiempos en los cuales versa todo esto que yo les estoy. Anteriormente usted hacía mención que algunas cifras de lo que usted nos comenta de las víctimas fueron escritas por el licenciado Rigoberto Bran Asmitia. ¿Eso quiere decir que existe algún documento? Porque le aseguro que a estas alturas muchos oyentes ya están interesados en saber más de esta historia tan fea para nuestra sociedad, pero tan importante de conocer, porque puede hacernos conciencia de que a nuestros hijos los debemos cuidar con el mayor de los esmeros y ser muy celosos y cuidadosos con ellos. ¿Existe este libro? En realidad existen 3 libros. El que a mí más me ha llamado la atención y todo es el que me regaló mi madre. Está sirviendo ahorita, ¿verdad? Que es el libro Mikulash. Es escrito por el señor Jorge Godínez. Es el mejor. En realidad es el mejor. Está el otro que es el caso Mikulash, pero visto desde una manera legal, ¿verdad? Escrito por mi catedrático José Adolfo Reyes Calderón, el doctor José Adolfo Reyes Calderón, pero es más que todo tirándose en el ámbito legalista. Y el último, que está enfocado a la psicología, nada más y por nada menos que por la eminencia del doctor Federico Mora. Imagínese. Que fue el encargado de estudiar el cerebro de José María. Un libro que tiene mucho tecnicismo psicológico, ¿verdad? Tiene mucho en el área que ver psiquiátrica, ¿verdad? Pero es siempre bueno tener algo como material de apoyo. Y de Rigoberto Bran Asmitia, ¿qué tenemos? El listado de los niños. De los niños. Él fue el que lo... ¿Qué papel figuraba el licenciado? Investigador. Nada más le motivó y él empezó a investigarlo, ¿verdad? Al igual que tenemos mucho de Héctor Gaitán, ¿verdad? Que también en sus obras lo menciona mucho, y también muchas fotos que él tiene fueron de las que usaron en El Imparcial para sacarlas en su libro. En ese tiempo, los captores encargados de la búsqueda y olerle la pista a los primos Mikulash era Miguel Antonio Serrano y Alfredo Guerra. Ellos eran los 2 captores que al final dieron con la huella de él, ¿verdad? ¿Eran detectives? Eran detectives, no eran policías nacionales, sino que eran detectives. Pero eran guatemaltecos. Sí, guatemaltecos, ¿verdad? Hubieron acercamientos con el FBI, pero todo fue obra de la policía detectivesca de Guatemala. Ahí sí que como buena perspicacia de ellos, ¿verdad? Como un buen olfato que tenían una foto hablada de Mikulash, de uno que era parecido, y esa foto andaban enseñando ellos. De ahí empezaron por acudir a parques. En estos tiempos ya es sabido de que un pedófilo siempre va a andar buscando parques o lugares de diversión de niños para estarlos viendo y satisfacer sus deseos, ¿verdad? En ese aspecto. Pero en ese tiempo no era muy controlado eso. Pero ellos empezaron con pura lógica a empezar a buscarlo en parques. Fueron a la Aurora, ¿verdad? Empezaban a enseñarle a las personas la foto para ver dónde lo encontraba. Cuando este señor Alfredo Guerra vio algo que no le pareció, ¿verdad? Vio a un niño
al lado de una persona de rasgos indígenas. Le estaba comprando chuchitos, pero solo al niño, él no. Le empezó a llamar la atención, lo empezó a seguir. Fue cuando se sintió acorralado. Entonces le dijo al niño que se apartara y que se fuera corriendo. Y él se quedó con Mikulash. Mikulash vino y sacó un cuchillo. Estos captores se habían dividido para ver si lograban encontrar algo. Cuando Miguel Serrano empezó a oír esto, se acercó y tiró un disparo al aire. Lograron capturar a Mikulash. Le enseñaron una foto, él dijo de que no quería decir su nombre hasta que en una de esas dijo que lo capturaron. Aquí tengo unos extractos por si empieza. Le dicen, alto ahí. ¿Cómo te llamas? Yo. Sí, a vos te digo, ¿cómo te llamas? ¿Por qué? Tu nombre. ¿Y por qué le tengo que decir mi nombre? Yo no lo conozco, porque soy policía, por eso. Vos sos Eulogio, le dice, a manera de confundirlo. Sí. ¿Qué? Te llamas Eulogio Aspur Gómez. Yo no soy ese. ¿Quién sos vos entonces? Le dice. Contestá vos sos el de la foto, ¿verdad? Le dice. Imprimina el otro, va. ¿Cuál foto? Dame la foto vos, mira. Sos vos. Ese no soy yo. Entonces, yo no hice nada. ¿Y esa foto qué? Yo no sé. Entonces le dice, pues sí, ¿quién sos vos? José, le dice. ¿José qué? José María. José María, ¿qué más? Mikulash. ¿Mikulash? Sí. ¿Mikulash qué? Mikulash Books. Ese que está en la foto no soy yo. Eso fue lo suficiente para apresarlo. Cuando la gente ya empezó a ver de que había demasiado movimiento, se acercaron a ver de que por qué estaban agrediendo al pobre indígena, ¿verdad? La gran pateada que le habían pegado. Cuando ellos le dijeron, él es el asesino de los niños. Ellos ya sabían el nombre de esta persona y esperaban que él confesara, ¿o no fue así? No sabían el nombre. ¿Qué los hizo a ellos determinar que él era? Mikulash tenía algo que era muy peculiar de él. Él era, como dicen, renco de... Cojito. Exacto, de una pierna, el lado izquierdo. Hay unas versiones que dicen que él era por polio, otras de que era una fractura, ¿verdad? Pero y ya los niños habían descrito esta... Lo habían descrito. Y eso fue lo que le dio mucha sospecha al señor, ¿verdad? A los detectives. Luego, la gente ahí lo quería linchar. Por supuesto. ¿Verdad? Al saber de que él era. Entonces, total, lo apresaron y lo llevaron rumbo a la penitenciaría, a su declaración. ¿Cómo te llamas? Ya dije mi nombre. ¿Que cómo te llamas? Te digo. José. Solo José. ¿Tendrás otro nombre o apellido? De nada te va a servir quedarte callado. Decí tu nombre completo. Ah, ya lo dije a quienes me agarraron. Repetilo. ¿Por qué? Porque yo te lo ordeno. ¿Y qué? Mejor, si no me vas a hacer perder la paciencia. Tu nombre completo, por favor. José María. ¿María es tu primer apellido? No. Entonces, así me llamo. ¿Solo José María te llamas? No. Entonces, ¿cómo entonces? Mikulash. ¿Mikulash es tu primer apellido? Yo creo. ¿Tu otro apellido cuál es? Books. Mikulash Books. Sí, hombre. José María Mikulash Books, ¿verdad? Sí, hombre. ¿De dónde sos vos? De Guatemala. ¿Naciste aquí en la capital? No. Tené cuidado para contestar, ¿oíste? Vaya. ¿De dónde sos? De Patsicía. ¿Cuándo naciste? 1925. ¿Cuál es el nombre de tu padre? ¿Para qué? Es solo rutina. Aunque vos no sabes qué quiere decir eso. Decime pues. Mi papá. Sí, tu papá. Ya se murió. Su nombre. Mi papá. ¿Qué cómo se llamaba? Sí, tu tata, su nombre. Enrique Mikulash. ¿Tu mamá? También. Sí, también, el nombre de tu mamá. Juana Books. ¿Tenés hermanos? Sí. ¿Cuántos? Varios. ¿En qué trabajas? ¿Qué haces? Soy cargador. ¿Sos mozo? Sí. ¿Cargador de bultos? Sí. ¿De algún mercado? Sí. ¿De cuál? Del guarda. Entonces ahí empezó a confesar de que su amigo de fechorías era su primo. Entonces sigue el interrogatorio. ¿Hay otro hombre entonces? Sí. ¿Cómo se llama? Mariano. ¿Mariano qué? Mariano Macu Mikulash. ¿Son dos Mikulash entonces? Sí. ¿Es tu hermano? Así dicen. ¿Quién lo dice? Él. ¿Quién él? Mariano. ¿Dónde está él ahora? No sé. ¿Cómo no sabes? No sé. ¿Por qué no andaba con vos cuando te agarró la policía? Yo qué sé. No serán mentiras tuyas.
Esas fueron las primeras declaraciones que rindió este criminal. Al parecer era de un carácter terco. La verdad, sí era terco, pero le costaba dominar la Castilla. No entendía muy bien lo que le estaban preguntando. No entendía muy bien la Castilla. Hay varias información en que consta que él usó interlocutor a la hora de su juicio. ¿Qué pasó con Mariano Mikuláš? Mariano, él ahorita fueron apresados el día 26 de abril. El 28 de abril fue apresado Mariano. Siempre del año 1946. Siempre del año 1946. O sea que estos crímenes duraron muy poco tiempo, de febrero a abril. Así fueron los crímenes y así fue su juicio, el sumario, porque se decretó la ley Mikuláš de que fuera un proceso abreviado para salir rápido de él, ¿verdad? Con la pena capital que se le implantó a José María y 30 años de prisión a Mariano Maco. ¿Por qué motivo fue diferente la sentencia? El otro era más astuto. Aunque Mikuláš decía de que el otro era el que había perpetrado los crímenes, de que él solamente había abusado de los niños y el que los había matado era su primo, pero era más hábil, tenía más astucia que él, que no sería nada raro que es como él dice. Hasta el momento de su muerte, Mikuláš se declaraba inocente. Durante su capilla ardiente, los últimos deseos fue su tacuche, 2 octavos y al paredón. Fue muerto por fusilamiento. Por fusilamiento. Este señor Mariano Rivas, periodista, llegó a sacar la entrevista que está en el diario Imparcial. Y como ya tenía su tacuche prácticamente a Mikuláš, le gustó la corbata. Dijo que qué bonita estaba la corbata y él se la obsequió. Ah, era generoso. Fue con la corbata, no, el periodista. El periodista se lo regaló a Mikuláš. Sí, entonces fue con la corbata que lo fusilaron. Se fue escupiendo todo el camino antes de que lo fusilaran. Gritó de que él era inocente, de que el que había cometido los crímenes era Mariano Maco. Lo fusilaron. Eso fue. El juicio empezó el 28 de. Estamos hablando de abril. Al 28 de junio ya había condena. El 16 de julio fue el fusilamiento. Fue rápido. Fue rapidísimo. ¿Qué pasó con Mariano después? Mariano después estuvo 30 años en la penitenciaría central. Durante esos 30 años, él aprendió a leer y a escribir ahí adentro de la cárcel, ¿verdad? Eran analfabetas. Al principio le implantaron la ley del talión. Los reos abusaban sexualmente de él. Ay, qué tremendo. Cosa que él se fue alejando y aprendió a leer y a escribir. Tenía buena conducta. Lo promovieron como el encargado de la biblioteca. En esa ocasión empezó él a tomar la Biblia y se convirtió en pastor evangélico allá dentro de la penitenciaría. Un dato bien curioso, platicando con Miguel, el hijo de Héctor Gaitán, ¿verdad? Me estaba comentando de que don Héctor ya lo había logrado contactar. ¿Ah, sí? Al salir de la penitenciaría. Lo contactó y tenía su iglesia en la zona 19. ¿Y qué pasó? Estuvo yendo a buscarlo, ¿verdad? Se escondía, negaba ser él, hasta que en una de esas le dijo, sí, yo soy, pero es una faceta de mi vida que ya olvidé, ¿verdad? Es una faceta que ya no quiero volver a saber nada de ella. Le ofrecí una entrevista. A los 15 días falleció de un cáncer. Tal vez él ya sabía que su muerte estaba próxima. Muy probable, pero a lo que me han contado, sí estaba arrepentido. Bueno, esperamos que tal vez hayan encontrado misericordia divina, porque yo creo que humana muy difícilmente. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Porque no han de saber que te amo, vida mía. Porque no he de decirlo si fundes tu alma con el alma mía. No importa si después me ven llorando un día. Si acaso me preguntan, diré que te quiero mucho todavía. Se vive solamente
que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimera. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Se vive solamente una vez, hay que aprender a sufrir y a vivir. Hay que saber que esta vida se aleja y nos deja llorando quimeras. No quiero arrepentirme después de lo que pudo haber sido y no fue. Quiero gozar esta vida teniéndote cerca de mí hasta que muera. Abrimos un paréntesis en Remembranzas, donde tú eres nuestra historia. Ya volvemos. Estamos de regreso en su programa Remembranzas, hoy recordando una historia trágica, una historia tremenda, horrible para quienes la vivieron, pero interesante además para quienes solo habíamos escuchado algunas versiones y que ahora contamos con la presencia y los relatos de Ricardo Mendoza, quien se ha dedicado a profundizar sobre este tema como historiador y como criminólogo. Ya casi para terminar este segmento, Ricardo, cuéntenos qué fue lo más relevante de este caso. El fusilamiento, ¿verdad? Que posterior al fusilamiento la mutilación de la cabeza de Mikuláš para su estudio. En esos años la criminología estaba todavía en pañales, ¿verdad? Entonces hay una teoría que es la de frenología, la que en ese tiempo utilizaba Federico Mora. Entonces la idea era extraer el cerebro y estudiar la base de mediciones, ¿verdad? Porque por un delincuente, por decirle algo, en esos tiempos se creía de que el lóbulo izquierdo lo podía tener más grande que el derecho y que eso era lo que le permitía a él delinquir. Entonces, por eso es que le quitaron la cabeza para su estudio. La cabeza, también hay versiones. Uno dice que hablaba, que en la noche espantaba, de que se perdió, alguien vino y se la robó del anfiteatro. Hay otra versión que dice de que no, que la cabeza está dando todavía vueltas. ¡Ay, no me asuste! No, pero está dando vueltas en todo lo que se llevaron en el traslado del Paraninfo para la actual escuela de medicina. Ah, bueno, no sola, aquí deambulando entre nosotros. Sí, sino que anda todavía metida entre todo eso que ellos se llevaron, ¿verdad? ¿A qué conclusión han llegado? No se sabe, hasta no verla, no creer. No se sabe qué pasó con esa cabeza. No se sabe qué pasó con esa cabeza. ¿Y los análisis del doctor Federico Mora qué nos dicen? Están en sus libros. La verdad que sí encontró él partes alteradas en su cerebro, ¿verdad? Pero como le repito, son teorías que ya quedaron obsoletas, ¿verdad? Ya no se utilizan en la actualidad. ¿Usted se está dedicando al estudio de esta historia específicamente o solo la ha tomado como algo apasionante? Le he tomado como algo apasionante, la verdad. Y al igual que muchas otras que están ahí, que uno en sus tiempos libres mira cómo va a investigar un poco más al archivo de la policía o a la hemeroteca. Pues interesante esta actividad y esperamos que usted nos pueda contar más acerca de estas historias criminológicas. Tal vez para algunos radioescuchas van a resultar un poco impactantes, poco acostumbrados a estos temas, pero que son parte de nuestra historia, que son remembranzas, que tal vez algunos ya quieren olvidar, tal vez algunos lo vivieron y no quieren saber más de esto, pero que también algunas otras personas pueden interesarse. Y recordemos pues que conociendo el pasado podemos mejorar el presente para vivir un mejor futuro. Esto fue su programa Remembranzas. Mil gracias por su atención. Soy Vilma Pineda y hoy contamos con la grata presencia del criminalista
e historiador, podríamos decirle, porque ya se está especializando en este tipo de historias, Ricardo Mendoza. Gracias, Ricardo, por haber aceptado nuestra invitación. Fue un gusto. Los esperamos en una próxima entrega de Remembranzas. Con permiso. Era música y amor hacia ti. Y he buscado en el fondo de mi ser una respuesta mejor. Solo encuentro música y amor hacia ti. Así que vives tan pendiente de mi amor, que te han tratado y ya lo sé, y es que te quiero y a tu nombre quiero amarlo con mi voz. Me encontré preguntándole a mi yo en dónde encuentro a mi Dios. Dios es amor y es todo lo que veis, me respondió. Amor hacia ti. Y así yo sé que he realizado mi canción, y es mi canción de amor que pretende sonreír y quisiera sollozar, y ya lo sé. Es que te quiero y a tu nombre quiero amarlo con mi rebuscaba en el fondo de mi ser, en donde está el rock and roll, y él me lleva en brazos al amor hacia ti. W Radio, TGW, cierra las puertas al pasado, donde nos enlazamos con sus más caros recuerdos, guardados por mucho tiempo. Remembranza. En la conducción, Vilma Pineda. Esperamos su interacción de lunes a viernes a esta misma hora. Remembranzas.